Desde hace algún tiempo no he vuelto a tocar el tema tan importante de la sangre humana. El día de hoy vamos a hablar más en detalle del factor RH negativo que tanta controversia, a veces por ignorancia, a veces porque no se conocen todas las respuestas, ha causado a nivel planetario. Vamos a hablar de su genética con relación a las poblaciones que poseen este grupo sanguíneo y de dónde posiblemente podría venir su origen. Sin más detalle, pasemos de inmediato al video. El factor RH se refiere a una proteína hereditaria que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Aquellos que tienen esta proteína se clasifican como RH positivo, mientras los que carecen de ella se clasifican como RH negativo. Pero atención, que un grupo sanguíneo RH negativo no produce ninguna enfermedad y generalmente no afecta a la salud. Sin embargo, como lo veremos en el final, sí puede afectar el embarazo si es que hay incompatibilidad RH entre el bebé y la madre. Ahora, ¿cómo puede existir RH negativo si RH significa Rhesus, que es nuestro ancestro? Y si es negativo, significaría ausencia de Rhesus. De ser así, ¿cuáles serían los ancestros de este RH negativo? El factor RH es una proteína en la sangre, como lo dije antes. Fue detectada por primera vez en los rhesus y luego en algunos seres humanos. Por eso se decidió nombrarlo como factor RH. Pero en algunos humanos no se ha encontrado esta proteína y por lo tanto este tipo de humanos hacen parte del grupo RH negativo. Además de este sistema llamado ABO, existe el sistema Rhesus RH, que ayuda a clasificar la sangre y está formado por otros antígenos diferentes a los del sistema ABO. Está formado por otros antígenos de superficie de los glóbulos rojos. Y el más importante se llama antígeno D, cuya presencia condiciona lo que conocemos como factor RH. Están localizados dentro de la parte externa que toca levemente la parte interna del glóbulo rojo, como lo vemos. Y no solo los humanos tienen tipos de sangre, al menos 17 tipos diferentes de primates, también incluidos los chimpancés y los gorilas, tienen grupos sanguíneos. Los biólogos evolutivos han descubierto que los tipos de sangre son muy antiguos y se remontan tal vez a 20 millones de años a un ancestro muy lejano que compartimos con los primates. Muchas especies de primates también tienen las diferencias de ser del grupo A o de ser del grupo B o de ser AB. Es poco probable que los tipos de sangre hayan durado tanto tiempo por casualidad. Deben darnos algún tipo de ventaja evolutiva. Los genes que determinan el sistema RH se encuentran en el cromosoma número 1. Ahora, sin entrar en muchos detalles, la nomenclatura de Weiner dice que en un solo locus se tienen los distintos alelos D, C, E minúscula y E mayúscula. Y el alelo D determina fundamentalmente que sea RH positivo. Existen genes recesivos y genes dominantes.
El gen que determina el RH positivo es dominante. Se lo marca por mayúscula, por ejemplo, D mayúscula. Y el gen que determina el RH negativo es recesivo. Se lo marcará como D minúscula. Fundamentalmente, una parte del cromosoma en el locus del gen que nos ocupa, que va a determinar el sistema RH, y será la presencia o ausencia de D que va a determinar la antigenicidad del sistema. Por ejemplo, si el padre tiene D mayúscula y la madre D mayúscula, el genotipo será DD y RH será positivo como tipo de sangre. Si el padre tiene el alelo D mayúscula y D minúscula, el genotipo será D mayúscula, D minúscula y el tipo de sangre será RH positivo. Y si el padre tiene D minúscula y la madre D minúscula, el genotipo será D minúscula, D minúscula y el fenotipo será RH negativo para el tipo de sangre. Los individuos RHD positivos poseen uno o dos genes por célula, mientras en el fenotipo RHD negativo resulta de la ausencia del gen RHD debida probablemente a un evento de delesión. Quiere decir que en el pasado hubo una pérdida de esta parte del cromosoma. Entonces las personas RHD negativas son homocigóticas para esta delesión del gen RHD, como lo vimos en el tablero. Y las personas, como se ve en la gráfica, no van a presentar la proteína alrededor del glóbulo rojo. ¿Por qué solo el 15% de la población del planeta es RH negativo? Simplificando verdaderamente, porque el alelo, gen, RH positivo, factor D, es más frecuente que el RH negativo, factor D minúscula. Las cifras concretas varían entre diferentes grupos étnicos y regiones del planeta, porque además el fenotipo negativo es recesivo. Todos los individuos RH negativos son heterocigotos, genotipo D minúscula, mientras en el caso de los RH positivos hay un 45% de homocigotos de D mayúscula y un 55% de heterocigotos D mayúscula, D minúscula. De los primeros agricultores procedentes de la península de Anatolia, se masificaron en el Neolítico y llegaron hasta la actual España, Portugal, dejando el primer ADN hasta el día de hoy. Por sentido común, todos los seres con la misma mutación deben tener el mismo origen. Se debe buscar en el pasado el origen del grupo sanguíneo y esto nos orienta con el grupo étnico. No ha existido el factor RH negativo en ningún Homo sapiens sapiens proveniente de África. Primera situación clara. A no ser que seamos una mezcla de híbridos humanos y el RH negativo sea el resultado de pueblos que posean el grupo cero negativo, mayoritario como los vascos. Por ejemplo, la cantidad de ADN neandertal, parte de color morado en África, casi no existe el ADN neandertal. Pero en la zona de España, la península ibérica y el centro de lo que es Europa, existe una buena cantidad de ADN neandertal. Queda la pregunta, ¿hay alguna relación del RH negativo y neandertal? Y en esta región se haya producido el factor RH negativo con la mutación, ya que
Él está ausente en América, África y Asia hasta la llegada de la colonización. Solo se encontraba en Europa. Esto sugiere que podía haber surgido como resultado de mutaciones genéticas, pero solo en esta región. En esta región apareció una mutación europea o mediterránea. Dada la alta prevalencia en comunidades como los vascos y los semitas, fundamentalmente. También hay que considerar que el factor RH es el que más lejos se ha podido situar paleontológicamente, lo que lo vincula, y esto es muy importante, a los primeros cromañones. Ahora, para culminar, digamos que la migración y la deriva genética son factores evolutivos que pueden alterar las frecuencias alélicas de una población. La deriva genética actúa en poblaciones de tamaño reducido, donde la endogamia es alta. Y de esta manera encontramos que para el factor RH negativo, es en Europa en donde se encuentra el porcentaje más alto de RH negativo, seguido por América del Sur, por América del Norte, y muy poco se encuentra el RH negativo en Asia, en Oceanía, en África y en lo que se conoce como la América indígena. Que si una persona es RH negativa y no se ha expuesto antes a la sangre RH positiva, probablemente esto no le provocará una reacción inmediata, pero pueden aparecer anticuerpos anti-RH en cantidades suficientes en 2 a 4 semanas como para aglutinar las células transfundidas que aún están circulando. Un padre RH positivo, una madre RH negativa, que da origen a un hijo RH positivo, como lo vemos en el gráfico, en el vientre de la madre, la sangre del bebé y la de la madre se mezclan y la madre produce anticuerpos RH. Los anticuerpos pueden atravesar la placenta y dañar los glóbulos rojos del bebé. Esto podría producir anemia potencialmente mortal. Terminemos el día de hoy diciendo que conocer nuestro grupo sanguíneo nos puede salvar la vida. ¿Cómo? Por ejemplo, podemos tener una carta en nuestro bolsillo siempre para que en caso de un accidente, si se necesita una transfusión, los cuerpos médicos o paramédicos puedan actuar en consecuencia y no causar problemas de transfusión sanguínea. Digamos que el grupo cero negativo puede dar a todo el mundo, a todos los tipos de sangre, pero solamente puede recibir sangre de su propio grupo cero negativo, con lo que esto lo hace muy, pero muy particular, y de todos sería el que más escasez tendría en caso de transfusiones. Con esto podemos decir que no todo lo que brilla es oro. Con esto y diciendo que no se puede hasta el momento identificar de una manera clara y precisa en qué momento se produjo la mutación en el cromosoma número 1 del factor RH negativo y que se presupone se dio en Europa Central en el momento en donde existían todavía los cromañones. Esta investigación continuará hasta encontrar los verdaderos orígenes del RH negativo.